amigos, hoy tenemos una entrevista sumamente importante en un momento coyuntural fundamental de la historia que tenemos que entender, y para ello tuve el honor y tengo el espacio para platicar con el embajador de Irán en México, con quien estaremos realizando una entrevista hoy. Esta entrevista se llevará en su idioma natal, pero tendremos un traductor simultáneo en español para que la gente pueda acompañar y seguirnos en esta entrevista. Primero que nada, embajador, muy buenos días, un placer conocerlo, muchas gracias. Es un honor para mí poder conocer el día de hoy y bienvenido a su segunda casa. Gracias, muy amable. Mejor me gustaría empezar un poco con el contexto histórico, tanto del contexto histórico de la relación entre México e Irán, pero también un poco del contexto histórico del conflicto, de la agresión que está viviendo Irán hoy. Todo para que la gente entienda en dónde estamos, pero también cómo llegamos hasta este momento. La relación entre Irán y México tiene más de 124 años. El primer tratado se llama Tratado de Amistad y Comercio, que se firmó en el año 1902. Y gracias a Dios, hasta el día de hoy, con México hemos tenido una relación amistosa. Y esperemos que para el futuro también lo mismo siga siendo establecido. Sobre la historia de este conflicto, los problemas que nosotros tenemos con Estados Unidos ya tienen una fecha muy antigua, desde el año 1953. En ese tiempo, nuestro gobierno legítimo era el gobierno del doctor Mossadegh, que con un golpe de Estado por parte de la CIA fue derrotado. El doctor Mossadegh fue la persona que nacionalizó el petróleo en Irán. Y ese símbolo y ese acto que lo hizo, lo agarró desde el México por parte del presidente Lázaro Cárdenas. Estados Unidos hizo un golpe de Estado hacia nosotros. Y en el año 1979, Irán triunfó su revolución islámica. Y Mohammad Reza Pahlavi, que era el guardián de Estados Unidos en la región, perdió la potencia. Y desde ese entonces hasta ahorita, Estados Unidos sigue siendo el enemigo de nosotros y de nuestra nación. Si gusta, podemos mencionar algunos ejemplos de los actos que han hecho con nosotros. Sí, por favor, para tener contexto histórico. Motivaron al dictador Saddam Hussein para que atacara a Irán. En el año 1988 atacaron a un avión civil de nosotros. En lugar de pedir perdón de manera formal, le dieron una medalla al general de ese buque que había lanzado el misil en contra del avión. Por segundo, son algunas cuestiones de devolución de dinero y llevamos más de 47 años que están bloqueados por parte de ellos. Las sanciones, que los mismos estadounidenses los llaman sanciones para rendición, han puesto desde el año 1995, pero hoy en día son mucho más elevadas y amplias. Y cada vez que Irán ha dado un paso hacia adelante para tener una amistad con Estados Unidos, desafortunadamente siempre nos hemos enfrentado con engaños y agresiones. Como vemos muy bien y también está en la historia, Irán en las situaciones de Irak y Afganistán intervino mucho para que se haga paz en esa región, en esa parte. El presidente de nosotros en el año 2001 había hablado sobre los diálogos de la civilización y la cultura de la humanidad. Después de un año que él hizo y esa ponencia en las Naciones Unidas, nombraron a Irán como si es el diablo del mundo. Ellos específicamente tienen problema con la nación iraní, no con la República Islámica. Con su concepto de soberanía. Hay muchas cosas que me parecen muy interesantes. Digo, primero la comparación con la inspiración del proceso de nacionalizar el petróleo y lo que hizo Irán. Me parece bellísimo que la gente en México entienda ese proceso histórico y así entienda desde la empatía cómo también Irán fue víctima de ese acoso, dado los recursos naturales y demás. Para continuar la entrevista, embajador, me gustaría preguntarle, formalmente hablando, bajo el marco actual del derecho internacional, ¿cómo se debería de clasificar esta agresión de Estados Unidos en contra de la República Islámica de Irán? Los estadounidenses en esta escalada están haciendo una violencia de guerra. Atacaron y martirizaron al líder supremo de nosotros que estaba en su casa junto a su familia. Y este acto se hizo cuando nosotros estábamos en negociación con ellos. Esto demuestra engaño porque nosotros estábamos en negociaciones, pero de repente vemos que hacen una agresión y atacan a nosotros. Cuando usted ataca y asesina al líder supremo de un país, es porque está cerrando los caminos de las negociaciones. Y por segundo, atacaron a una escuela primaria de niñas y asesinaron a más de 168 niñas.
Y por tercero, atacaron a las instalaciones petroleras de nosotros, que eso atrae una contaminación muy grande. Han atacado a nuestras ambulancias, a los hospitales, a instalaciones de urgencias de nuestro país y obviamente todo esto en el marco del derecho internacional, pues es ilegal. Y por último, han atacado a patrimonios culturales, a lugares históricos de Irán que incluso están registrados ante la UNESCO. Hasta el día de hoy han destruido a más de 53,000 casas. Si acumulamos todos estos puntos, Estados Unidos está haciendo una violación de guerra. Sin que nosotros hagamos un acto. Ellos dijeron que nosotros estamos haciendo un ataque preventivo, que en el marco internacional no existe ni siquiera eso. Solamente el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas es el que puede autorizar a que se dé un ataque a un país. Entonces es muy claro que Estados Unidos es el que ha atacado a nosotros. Donald Trump se está dejando engañar por parte de Israel. Y por ello mismo, este ataque se dio a nuestro país. Conforme a las leyes internacionales y las normas, es nuestra legítima defensa. Perfecto. Se han instrumentalizado de forma muy propagandística 3 argumentos principales para justificar esta agresión por parte de Estados Unidos que ellos tratan de vender como un ataque preventivo. Me gustaría platicar un poco sobre estos 3 argumentos que son los más dominantes, por lo menos en medios masivos occidentales, que es primero la posibilidad de Irán de desarrollar armamento nuclear y obviamente el miedo que Estados Unidos tiene que esto pudiera desestabilizar su dominio sobre la región. Antes que nada, esto es totalmente falso. El líder supremo había declarado de manera formal que la construcción y el desarrollo de una arma nuclear está totalmente prohibido por parte de la religión. Porque al lanzar una bomba nuclear se destruye y se mata totalmente a cualquier ser vivo en el mundo. Nosotros llevamos más de 60 años que tenemos fortalecimiento en la área de la ciencia nuclear. Si nosotros queríamos tener una bomba nuclear, hasta el día de hoy lo habíamos tenido. Pero obviamente, aparte de todas esas prohibiciones religiosas, nosotros éramos miembros del NPT. Y obviamente esa agencia hacía todas sus observaciones y investigaciones en Irán. Todas las observaciones e investigaciones que hace esta agencia en el mundo, 1/3 de la mayoría de sus investigaciones es en Irán. Y obviamente en todos estos asuntos nucleares. Nosotros posteriormente habíamos entrado en negociación con Europa. Ya habíamos llegado a un acuerdo con todo ello, que en esa época en persa se llamaba Barjam. Hasta las resoluciones del derecho internacional autorizaron ese acuerdo que se había hecho. En ese acuerdo nosotros teníamos unas responsabilizaciones. Se hizo por parte de Irán. Pero desafortunadamente cuando Trump tomó la posición, se salió de ese acuerdo. Por la razón de que este acuerdo no tenía ningún beneficio para Estados Unidos. Esto fue antiguo, pero ahorita, hoy en día, vamos a dar algunas razones sobre estos acuerdos. Nosotros en junio de 2025 entramos a negociaciones y estábamos de hecho llegando a unos puntos de acuerdo. En la mesa de negociación, con la coordinación de Estados Unidos, fue atacado por parte de Israel. Este año, pues, nuevamente, en el mes de febrero, fuimos atacados. También estábamos en negociaciones, que pues desafortunadamente otra vez ellos bombardearon la mesa de negociaciones. Le quiero dar algunos acuerdos que en el periodo final de las negociaciones estábamos llegando. Acusan siempre a Irán de las actividades nucleares que tiene. Les dijimos, está bien, Irán está dispuesto a detener su programa nuclear incluso hasta 7 años. Y les habíamos dicho que todo el uranio que tenemos nosotros, estamos dispuestos a hacer una dilución de esa sustancia. Nosotros les dijimos que nosotros estamos dispuestos a que ustedes traigan una inversión de más de $500 mil millones a nuestras instalaciones petroleras. Aparte de eso, nosotros estamos dispuestos de comprar más de 500 aviones de Boeing. Esto demuestra que nosotros no buscábamos una bomba nuclear. El mismo Israel que acusa a Irán en Dimona, en otros lugares, tiene instalaciones nucleares e incluso armamento nuclear. Y tampoco es miembro del NPT. No se hace ninguna observación o investigación en esa parte. Y Estados Unidos, que también acusa a nosotros, es el único país en el mundo que ha utilizado la bomba nuclear. Sí.
Bueno, me parece muy evidente la doble vara de medir, ¿no? O sea, la manera doble de medir estas cosas. Y definitivamente parece que el objetivo de Estados Unidos siempre fue la sumisión de Irán y nunca la negociación ni el trato como iguales. Esto ahora me parece que es más evidente que nunca. El siguiente motivo por el cual normalmente se hace de forma muy propagandística y se justifica estas agresiones contra Irán es los derechos de las mujeres. Creo que el Occidente no está informado con los datos actuales del nivel educativo que tienen las mujeres en Irán, su participación dentro de los puestos de alta relevancia, tanto político como civiles como culturales. Y me gustaría que habláramos un poco sobre ese tema, sobre la libertad de la mujer en la Irán moderna y una pregunta muy específica sobre la obligatoriedad del uso del velo para la mujer iraní actual. Nosotros, en nuestro libro sagrado Corán, no hay ninguna diferencia entre el hombre y la mujer. En cualquier lugar que nuestra religión ha dado un mandato a las mujeres, lo mismo lo tiene para los hombres también. El Irán, después de la Revolución Islámica, nosotros hemos abierto mucho espacio. Más de 60% de los estudiantes en las universidades son mujeres. Muchas selecciones deportivas de nosotros que son de las mujeres, e incluso han tenido triunfos en Asia. La matemática más grande del mundo era una iraní, era una mujer, la señora Mariam Mirzakhani. En muchas actividades en la sociedad, las mujeres participan. Tenemos 2 secretarias y subpresidentas que son mujeres. Una de las secretarías más grandes de Irán, con más recursos en el país, en la secretaría es una mujer. Que esta secretaría se dedica a la construcción de la infraestructura y que todo eso se lleva coordinado por parte de una secretaria. Dentro de nuestras mujeres existen juezas, existen diplomáticas, policías, pilotos. Las mujeres manejan en las calles sin ningún problema y participan en la sociedad. Totalmente en contra de todas las publicaciones que hace el Occidente hacia nosotros. Y lo más importante, la alfabetización de las mujeres antes de la Revolución Islámica, en la época del Shah, que era el guardián de Estados Unidos en la región, era menos de 30%. Ahorita es más de 95%. Entonces, si existe una sociedad de esta manera, ¿cómo puede ser que nosotros no respetemos al derecho de las mujeres? El hijab en las normas de Irán y en los códigos de Irán es obligatorio. Pero como vemos, ya llevamos como 2 años que se está ignorando. Y ahorita Teherán es lo mismo que las calles de Europa. No tiene ninguna diferencia. Muy bien. Ahora me gustaría hablar sobre el tercer factor propagandístico que se ha instrumentalizado como causante o motivo de esta agresión, que es el proceso de cambio de régimen, ¿no? Digo, además Estados Unidos siempre usa la palabra régimen de manera como difamatoria para acusar un modelo que no se adapte a la democracia liberal tradicional. Y me gustaría hablar específicamente sobre las manifestaciones ahora en enero y la relación que tuvieron tanto con agentes extranjeros, con los intereses de Estados Unidos e Israel. Los estadounidenses, cuando mandan mandatos y un país no los respeta, los acusa. Existen países en el mundo que ni siquiera tienen democracia, pero hemos visto por parte de Estados Unidos alguna acusación acerca de ellos. Nosotros en Irán, nuestro líder supremo, el presidente, y todos los delegados, los diputados y diputadas se eligen con democracia. Nosotros fuimos la única revolución en el mundo de que después de 2 meses se hizo un referéndum y toda la población votó a favor de la República Islámica de Irán. 2 meses no es un tiempo muy largo para un país que había hecho revolución. Y más del 98% de la población votaron a favor de la República Islámica. Nosotros ahorita, incluso cada año, tenemos algunas elecciones. Ellos dicen que no existe la democracia, pero nunca los del Occidente pudieron adivinar quién va a ser el presidente en Irán. Pero en muchos países, desde antes, ya se sabe quién va a tomar la posición. Entonces, todas estas acusaciones que hacen a Irán sobre la democracia, sobre el derecho de las mujeres, son acusaciones que obviamente con el engaño de Estados Unidos están haciendo. Sobre las manifestaciones en junio que usted dijo, primero eran moderadas, eran porque el pueblo se estaba manifestando. Nuestro gobierno estaba haciendo unas reformas en el sector económico del país. Y obviamente todas esas reformas que hizo atrajeron mucha inflación y el todo el derecho de manifestarse. Nuestro líder supremo fue la primera persona que apoyó a las manifestaciones en ese asunto. Nuestro presidente se fue a los gremios, se fue a las tiendas, a los bazares. Durante 10 días fueron de manera moderada. Existían actos más o menos violentos en el país, pero nadie
nadie salió herido. Esta policía defendía a la población de manera muy moderada. Pero en los últimos 2 días, Pahlavi hizo unas manifestaciones en contra de 8 hasta las 10 de la noche. ¿En qué parte del mundo la gente se manifiesta? Si se elige ese horario, de 8 a 10 de la noche, y obviamente se hacen agresiones, se hacen matanzas en las calles. ¿Eso ya se llama manifestación? La agencia del Mossad tiene una página en persa y posteriormente se había declarado que nuestros agentes están en Irán. El ex canciller de Estados Unidos, que posteriormente también fue presidente de la CIA, él también había dicho que los agentes del Mossad están en Irán. El secretario también de Culturas de Estados Unidos lo había dicho, que los agentes del Mossad están entre ustedes. Entonces, si existen tantos códigos ya bien declarados, es obvio que había una intervención extranjera. Los mismos estadounidenses que ahorita acusan a nosotros, si alguien en las calles de Estados Unidos ve mal a una policía, la policía los dispara. Ellos atacaron bases e instalaciones de nuestra policía. Se fueron a conquistar y a agarrar las pistolas. Obviamente nuestra policía no se va a quedar a mirarlos. ¿En qué parte del mundo para manifestarse queman ambulancias, queman a mezquitas, queman a lugares, incluso hospitales? En todos los países del occidente, acá en América Latina, incluso México, el vandalismo es una cuestión que no se puede normalizar, porque el gobierno es su responsabilidad de mantener la seguridad de la población. 3.117 personas perdieron vida en estas manifestaciones, que 2.600 de ellos o eran policías o eran aliados de la República Islámica de Irán. Y la cifra que ellos tenían como muertos era menos de 600. Pero como vimos, las cifras día a día cambiaban. Un día 40.000, el siguiente 50, el siguiente 60. El gobierno, para que declare que ellos están diciendo mentiras acerca de todas estas cifras, empezó a manifestar los nombres de estas personas, incluso con su número de INE. Y de esa lista no pudieron acumular ni una persona. Interesante. Bueno, descartados estos motivos de propaganda, bajo su juicio, ¿cuál sería entonces la causa de esta agresión? O sea, la pregunta es, ¿por qué de esta forma y por qué en este momento específico de la historia? Estados Unidos, y específicamente Donald Trump, se creen el mandatario del mundo. Y hasta el día de hoy, pues cualquier cosa que ha dicho por miedo, muchos países se han quedado callados. Y pues ven que meterse en conflicto con Donald Trump obviamente puede traer muchos gastos para su país. No es solamente para los enemigos, que Estados Unidos para sus aliados también está dando mandatos. Invitó a muchos líderes europeos, a presidentes europeos en la Casa Blanca y los sentó en un lugar pues que no se veía muy bien para un presidente. Como vimos muy bien lo que hizo con Zelensky. Groenlandia, pues es de Dinamarca. Dinamarca es por parte de la OTAN. Y obviamente estamos viendo hoy en día que está diciendo que nosotros queremos conquistar a ese lugar. En las asociaciones del Múnich vimos que en esas reuniones que habían tenido, habían dicho que si nosotros no hubiéramos estado, ustedes ahorita tenían que hablar alemán o japonés. De noche a mañana se despertó y tomó la decisión de cambiar el nombre de un golfo que se llama Golfo de México. La nación iraní ha decidido de enfrentarse con él de una vez. Se tiene que pagar por ello. Se han martirizado muchas personas en nuestra nación. Este día es el día 25 de que nuestro país día a día está siendo bombardeado. Muchas infraestructuras, instalaciones de nosotros han sido bombardeadas. Pero sabemos muy bien que vale la pena para que nos enfrentemos con una persona como Donald Trump. Porque nosotros somos un país que tenemos más de 5.000 años de civilización y de cultura. Nuestro país varias veces se ha conquistado, pero nuevamente se ha liberado. Los Estados Unidos había dicho desde un principio que nosotros en días vamos a terminar con Irán y son ellos quienes están pidiendo cese al fuego y negociación. Nos había amenazado de que Irán, si no abre el estrecho de Hormuz, nosotros vamos a atacar a sus instalaciones de endulzamiento de agua, instalaciones petroleras o de gas. Yo creo que Donald Trump por primera vez se ha enfrentado con un muro muy fuerte. Estamos seguros que vamos a salir con éxito de este conflicto porque nuestro país depende de la democracia y su nación. Mataron a más de 40 generales de nosotros, incluso a nuestro líder supremo, pero como un reloj, nuestro país sigue trabajando. En menos de 2 horas, Irán respondió. Ellos están diciendo que nosotros hemos destruido por completo la fuerza marítima de Irán, pero como vemos muy bien hoy en día, Irán está respondiendo de manera constante y fuertemente.
Desafortunadamente, nuestro enemigo es un poco medio raro los actos que hace, porque fueron ellos quienes corrieron de la región y después dijeron es que Irán está pidiendo cesar al fuego. Los mercados internacionales se estaban abriendo nuevamente en esa fecha. Estaban diciendo esa noticia falsa para que el mercado no caiga. Y obviamente ha dado 5 días de oportunidad, porque después de 5 días vamos a llegar al fin de semana y otra vez se va a cerrar el mercado. Claro. Un par de preguntas de seguimiento. Digo, primero me gustaría hacer un hincapié en la valentía y dignidad con la que ha respondido Irán, tanto militar como diplomáticamente. Y me gustaría que nos explicara un poco el trasfondo cultural y filosófico de este tipo de respuesta. Digo, claro que entiendo que el Imperio Persa es un imperio que tiene más de 5.000 años de historia, es muy distinto a estos países que son prácticamente adolescentes en la política y en su soberbia. Pero ¿cuáles son esos fundamentos filosóficos y culturales que preparan a Irán para dar este tipo de respuesta a este tipo de ataques? Tiene 2 razones. El primero es religioso y el segundo cultural. Esto también para México es un ejemplo que también consiste para México, porque México también es un país que tiene una cultura millonaria. Ojalá que nunca México tenga una guerra, pero estamos seguros que si un día pasa, todos los mexicanos van a salir a defender a su patria, que yo aplaudo mucho por ello. Le di este ejemplo para que se dé cuenta que nosotros también somos iguales que ustedes. Si nosotros nos enfrentamos con una agresión extranjera, dejamos detrás todo el radicalismo, nos unimos y nos enfrentamos hacia el enemigo extranjero. Como ven muy bien en Israel, todas las noches la gente está bajo de la tierra en los buques. Pero en Teherán y en los otros estados de Irán, la gente está en la calle. Hay muchos videos que incluso en YouTube los puede buscar. Los aviones vienen, bombardean y la gente de Irán gritan y se manifiestan diciendo la frase muy popular de Allahu Akbar. Mujer, hombre, niña y niño, todos participan en ello. Y la razón es la ideología y es la fuerza de la nación que se está demostrando hoy en día. Israel, que ni siquiera es un país, que está ocupando más de 77 años a un lugar, son de otras nacionalidades. Si se hace ataques, pues todos van a buscar su beneficio y van a correr desde el punto de vista religioso. Nosotros somos shias. El símbolo más importante del shiismo es uno de sus profetas llamado Imam Hussein. Hace más de 1300 años, Imam Hussein, su esposa, sus hijos y todos sus aliados y soldados fueron martirizados. No pudieron ganar la guerra, o sea, perdieron. Pero lo verdadero es esto, que salieron con éxito. Pero ahorita hoy en día estamos viendo que cada año en el día de Arbaín, más de 20 millones de personas van en la marcha de Arbaín para demostrar su solidaridad con Imam Hussein. Exactamente en ese punto. Me gustaría hacer una comparación, embajador, y escuchar su opinión sobre la diferencia de los líderes occidentales, principalmente Estados Unidos e Israel, y los líderes iraníes. Y hacer hincapié en el concepto del mártir, que creo que este es un concepto fundamental para que la gente entienda realmente este rol del paragón, de la persona que atraviesa incluso su vida por sus ideales y su pueblo. Ese sentimiento profundo de solidaridad y lo que revela sobre la diferencia entre el liderazgo estadounidense, israelita y el liderazgo iraní. Es interesante porque la etimología de la palabra mártir tiene mucho que ver con dar testimonio a una verdad superior, ¿no? O sea, se habla de el mártir es aquel que tiene acceso a una verdad superior y bajo esa fe, esa creencia, esa convicción de la defensa de esta verdad superior está dispuesto a dar su vida. E inclusive también el concepto es que el mártir está dispuesto a dar su vida, a trascender en nombre de un colectivo mayor, de una creencia mayor, de un pueblo mayor, y del otro lado, al contrario, no es que los líderes den su vida por el pueblo, sino que quieren que el pueblo den su vida por ellos. Nosotros en el libro sagrado de Corán, en sus capítulos, tenemos una frase que dice: la persona que se ha martirizado no está muerto, sigue vivo. Desde nuestro punto de vista, una persona que es martirizada, su espíritu está entre nosotros y Dios. Ser mártir es un deseo y un sueño para todos los que son shia. Porque la persona que es mártir, Dios perdona todas las penas que ha tenido y de manera directa se va al paraíso. Ayatollah Khamenei varias veces lloraba y decía que mi deseo y mi sueño es de ser mártir. Todos nuestros delegados, todos nuestros representantes. Cuando una persona es martirizada, nosotros, aparte de decir condolencias, felicitamos a su familia. Felicitamos a su familia diciéndoles que qué bueno para ustedes que su hijo fue martirizado. En la guerra de 8 años que Saddam Hussein había atacado a nosotros, mi hermano
fue martirizado. Lo siento. Y mi mamá me decía, tienes que ir a defender a tu país, pero tú tienes que seguir su camino. Es obvio que nuestros delegados, diputados, presidentes o cualquier alto nivel no tienen preocupación de ser mártires. Acerca del Ayatollah Khomeini decían que está en buques, está en Rusia, pero vimos que lo asesinaron en su casa. Con su familia. Pero pues los estadounidenses aman mucho su vida. Sí, obviamente para que puedan permanecer en este mundo, pues le piden a su nación que se sacrifiquen por ellos. También podemos hacer una comparación de Donald Trump y nuestro líder supremo. En el tiempo de la guerra de Irán-Irak, este líder supremo nuevo que nosotros tenemos, el Ayatollah Mustafa Khomeini, su papá era presidente, participó en la guerra, pero Donald Trump nunca manda a su hijo para que su hijo defenda a Estados Unidos. Entonces, si la guerra es buena, ¿por qué no mandas primero a tu hijo? Si nosotros lo decimos, esto incluye también para nuestros hijos. Sí. Creo que el aspecto teológico ha cobrado una relevancia muy importante, principalmente en la inclusión de Israel en este conflicto, la participación de Israel en este conflicto. Y me parece muy interesante, me gustaría escuchar su opinión sobre la respuesta que dio Israel a la quema de las estatuas de Baal que se han dado alrededor del mundo como una protesta en contra de la clase epsteiniana. Y esto realmente cómo está vinculado al proyecto del Gran Israel. Existe una diferencia entre el sionismo y los judíos. Nosotros con los judíos no tenemos problema. En Asia, después de Israel, la población judía más grande vive en Irán. En Irán existen más de 100 sinagogos. Incluso tienen su delegado en el parlamento iraní. Pero el pensamiento y la ideología de los sionistas es una ideología racista. Ellos se ven el grupo étnico mejor del mundo. Y ellos dicen que desde el Nil hasta el Forot, que son 2 ríos, son de ellos totalmente. Entonces, por ello mismo, pues se les da el derecho de que puedan conquistar a cualquier país del mundo. Y pues hace un mes el embajador de Estados Unidos en Israel confirmó lo mismo. Y es obvio que si uno no se enfrenta a todo este pensamiento, van a ir avanzando los sionistas. Eso exactamente el fascismo que después de la Segunda Guerra Mundial lo están agarrando como herencia a los sionistas de hoy en día. Muy interesante. Me gustaría escuchar su análisis referente a la actuación de Trump, o sea, al acto de Trump. ¿Es realmente Trump un actor motivado por causas individuales? Inclusive pudiera entenderse las causas del enriquecimiento directo de su familia. ¿O realmente Trump está actuando más bien los intereses del proyecto sionista en la región? Yo creo que en Estados Unidos, que empezó su independencia con Abraham Lincoln, y todas esas ideologías es muy diferente que el Estados Unidos de hoy en día. A la nación estadounidense lo vemos una nación muy grande y muy respetada. Tienen la capacidad de ver lo que es verdadero, son muy desarrollados. Donald Trump pues, había nacido en Nueva York. Habíamos visto que a otro elegido para las presidencias que era Mandonín, muchos de Nueva York votaron para él. Yo creo que sí, algunos detalles sí son personales, son individuos. Y bueno, por segundo es acerca de la manera de ser. Pues Donald Trump es una persona que aposta incluso a su país y no le importa mucho esas definiciones humanitarias. Yo creo que la mayoría sí se va acerca del pensamiento de Donald Trump y su nuevo gobierno. Y bueno, Estados Unidos es imperialista, entonces busca de poder conquistar el mundo y poder mandar. Específicamente sobre ese tema del imperialismo se habla mucho sobre una nueva era colonial, inclusive, ¿no? Que esto pudiera indicar tal vez las contradicciones del capitalismo tardío y la tendencia a los índices reducidos de ganancia para los capitalistas. Y esto pues, obviamente hace que los imperios sean depredadores, dependan del detrimento de otros países, principalmente del sur global, para sostener su hegemonía de poder. Esto podría marcar entonces un quiebre o un momento de fragilidad y peligro para el régimen capitalista hegemónico anglo. Sí, es correcto. Nosotros somos sociedades humanitarias. Y si un gobierno, si un poder, pues pierde su legitimación, sí puede llegar a ese punto. Los Estados Unidos tenía el liderazgo del mundo del occidente y todo el mundo pues confiaba en él. Es correcto que hacía conquistas, pero con esas conquistas que hacía, pues le daba unos beneficios a esos países. Hoy en día pues está metiendo en escaladas con todo el mundo, no actuando de la manera que dicen las normas internacionales. Pues en el periodo de Donald Trump, Estados Unidos se salió a más de 70 organizaciones internacionales hasta el día de hoy. Del Corte Internacional de La Haya,
del Comité de Derechos Humanos, de muchos se ha salido. Entonces esto está demostrando que Estados Unidos pues, está llevando al unilateralismo. Sin duda. Una pregunta, el vocero oficial de Irán ha comentado ya en un par de ocasiones que, dada las recurrentes traiciones que Estados Unidos ha cometido durante los procesos de negociación de paz, que ahora realmente no hay ningún interés de negociar la paz. Y segundo, si esto es cierto, ¿cuáles serían las condiciones que marcarían una victoria o un fin para el conflicto por el criterio de Irán? Regularmente nosotros, cuando una persona nos engaña 2 o 3 veces, ya no confiamos en ellos. Si bombardean 2 veces a la mesa de negociaciones, si vemos que todos los días está diciendo mentiras, está negociando con nosotros, pero en el mismo tiempo ataca y martiriza a nuestro líder supremo. Ataca a una escuela de niñas. Primero dice que no fui yo y después que se declara que fue él, ni siquiera pide perdón de manera formal. Entonces nosotros no hacemos cese al fuego, porque el cese al fuego puede ser una trampa para nosotros. Si se quiere hacer algunas negociaciones o diálogos para poder llegar a un convenio de paz, lo vamos a hacer, porque a nosotros no nos gusta la guerra. La guerra es una cuestión muy mala. Nosotros, primero antes que nada, hemos dicho paz de manera constante y permanente, que acepten que han hecho una violación y un daño a nuestro país y que paguen indemnización. Yo no creo que lo estemos pidiendo de más. Sin duda. Esto podría marcar de alguna forma el fin del periodo malamente llamado Pax Americana o a este orden basado en reglas. Todas las instituciones internacionales que se constituyeron después de la Segunda Guerra Mundial y a final de cuentas muchas de ellas propuestas por Estados Unidos, pero claro, dada su hipocresía y su manera de doble vara, doble moral de actuar, ¿marcará esto el fin también para el modelo metafísico liberal? Exactamente estamos llegando a esos puntos. Estados Unidos es el anfitrión del edificio de las Naciones Unidas. El Corte Internacional de La Haya es una organización que es un sector de las Naciones Unidas. Este Corte Internacional de La Haya condena a Netanyahu como criminal de guerra. Estados Unidos, en lugar de defender a las Naciones Unidas, sanciona al juez que dictó esa sentencia. 150 países en septiembre dijeron que el gobierno de Palestina se tiene que crear. Estados Unidos viene a dar el veto y dice que no. Entonces, pues las Naciones Unidas ya es una cuestión vacía. Estados Unidos y Israel atacaron a Irán. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas quiere que Irán no responda a los países árabes. Sí, es una cuestión ya de chiste. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, en el aspecto económico, me parece que una de las medidas tomadas por Irán más brillantes en respuesta a esta agresión y a esta escalada de violencia fue de alguna manera un intento de frenar el dominio del petrodólar y una migración hacia el petroyuan como medida alternativa. Y ahora mi pregunta sería de seguimiento. ¿Esta medida de usar el petroyuan como medida económica de respuesta a la agresión, a la violencia, es una medida permanente o es una medida circunstancial? Esto que nosotros hicimos fue para el apoyo y el desarrollo del multilateralismo. Desde nuestro punto de vista, el unilateralismo puede ser muy peligroso para la humanidad. En un tiempo, las naciones del mundo decidieron que el dólar tiene que ser el dinero más. Pero el día de hoy que estamos viendo que Estados Unidos está actuando de manera unilateral, ya no vemos la necesidad. ¿Por qué no China? Esto del yuan es una cuestión temporal, pero en el futuro vamos a apoyar. Y como saben muy bien, el BRICS también está buscando lo mismo. Ojalá un día vamos a llegar a ese punto de que el multilateralismo va a disminuir el poder unilateral de Estados Unidos. Muy bien. Siguiendo un poco, me gustaría hablar sobre la declaración que hizo Trump. Estoy muy de acuerdo que está muy alineada con la apertura de los mercados bursátiles en Estados Unidos, pero también se habla de que estos 5 días de tregua son los 5 días necesarios para mover potencialmente tropas terrestres a la región. ¿Cómo sería la respuesta? Y digo, entendiendo que Irán lleva décadas preparándose para este momento histórico, ¿cómo sería la respuesta de Irán dado una incursión terrestre? Los estadounidenses, cualquier cosa que pues pensemos, lo van a hacer. Y más que nada que pues en este periodo están pasando cuestiones extraordinarias. Pero nosotros estamos listos. La diferencia entre nosotros y ellos es esto que aman su vida y tratan de resguardarse, pero nosotros tenemos soldados que rezan diario para que sean martirizados. Entonces ya es natural quién va a ganar.
Nosotros defendemos a nuestra patria, tenemos motivación, todos los armamentos que nosotros tenemos son independientes, están hechos por Irán y tenemos el apoyo de toda la población del mundo. Los estadounidenses ganan de meter temor a un país. Amenazó, nosotros respondimos con amenaza y él fue quien se fue atrás. Si actúa con la amenaza que ha hecho, vamos a enfrentarnos y nosotros vamos a responder también. Muy bien. Ahora hablando un poco de asuntos geopolíticos, me gustaría escuchar su interpretación de la relación actual que tiene Irán con China y con Rusia. Nosotros con China y Rusia tenemos relaciones estratégicas, hasta tenemos convenios de 25 años de colaboración. Nos apoyan mucho, colaboran mucho en muchos asuntos, demuestran una cara muy positiva en asuntos internacionales. Como no tenemos un convenio de defensa mutua, entonces no van a actuar de manera directa en esta guerra y no tienen responsabilidad de ello. Perfecto. Ahora hablando un poco sobre la región de Latinoamérica y también un poco sobre otros conflictos internacionales. ¿Qué opina sobre la acción que está teniendo Estados Unidos específicamente en el asedio contra la isla de Cuba? Y también un poco qué pudiera suceder para el fin o desenlace del conflicto de Ucrania y si esto también a lo mejor para China presenta una oportunidad para una avanzada o escalada en el asunto de Taiwán. Las situaciones internacionales pues son muy complicadas, pero es natural que China cuando pueda pues lo va a hacer. Con estos actos que está haciendo Estados Unidos, China se va a dar la razón para poder hacer ese acto. La nación cubana es una nación con mucha fuerza y dignidad que se va a defender. Estos actos por parte de Estados Unidos son injustos. Han desconectado la luz, la electricidad de una nación. Pero yo creo que la población de América Latina están muy despiertos y conocen muy bien también a Estados Unidos. Estados Unidos hasta el día de hoy ha atacado a más de 30 países. Cuando Irán tiene 15 países y lleva más de 250 años que no ha atacado a ningún país. La gente de Cuba va a defender a su patria, a su nación, y el futuro va a pertenecer a la población y las naciones oprimidas. Muy bien. Sabes que justo la semana pasada fui invitado a la Cámara de Diputados y uno de los comentarios que hice fue sobre la hipocresía de cómo nombramos las guerras, ¿no? O sea, es la guerra de Irán, la guerra de Irak, la guerra de Afganistán, pero me parece como una manera muy hipócrita de siempre dejar de fuera al agresor, porque todas estas guerras realmente son guerras americanas, son guerras de Estados Unidos, ¿no? Pero normalmente se les pone el nombre del país atacado. Entonces yo concuerdo que a final de cuentas quedaron tantos excluidos que el futuro al final de cuentas nos pertenecerá, porque no, esto no es sostenible, ¿no? Y ahora la pregunta, porque digo, si les llamáramos la guerra americana 67, pues sería medio raro. ¿Qué rol juegan en este momento histórico las redes sociales y los medios de comunicación de alguna manera para perpetuar esta imparcialidad y manera propagandística de entender las relaciones geopolíticas? El arte de Estados Unidos es obviamente de construir un ambiente a favor de ellos. De manera constante anuncian noticias falsas hasta que la gente ya los cree. Pues ya la gente se está dando cuenta de las mentiras que dicen. Ahorita pues, cada persona tiene un celular en su mano y tiene acceso a la información más viva en el mundo. Y pues ya no es tan útil lo que ellos pretenden decir. Bueno, esto mismo lo estoy viendo en muchas entrevistas que yo he tenido. La mayoría de los comentarios son a favor de Irán. Muchos otros medios sí dicen contradicciones en nosotros. Claro. Sí, también lo he notado. Últimas dos preguntas para terminar y de nuevo muchas gracias por su tiempo, embajador. Primero, me gustaría hablar sobre, bueno, ahora que viene la Copa del Mundo, para el mexicano y para nosotros en América del Sur el fútbol es algo muy importante y sabemos que la selección de Irán quedó seleccionada y participará potencialmente de la Copa del Mundo. Pero claro que viniendo a visitar un país agresor que no puede garantizar su seguridad, pues esto pone una situación muy tensa para la resolución de este conflicto. ¿Cómo pudiera solucionarse o qué alternativas tenemos en este momento para hacer justicia al lugar meriticio que tiene la selección de Irán en la Copa del Mundo? Nosotros esperamos, por parte de un país amigo de nosotros, México, que nos apoye mucho en este asunto. Nosotros pedimos a México que le reitere a FIFA que actúe con las normas que ellos mismos han puesto. Bueno, FIFA ha dado una nota a todos los países que son sede y anfitrión de que ellos tienen que responsabilizarse de la seguridad de ellos. Todos los países tienen que dar visa a la selección para que puedan participar en el Mundial. Esto es injusto, que nosotros no podamos participar en el Mundial tomando en cuenta la fuerza de Donald Trump.
Me gustaría hablar un poco sobre el modelo tanto ideológico, económico y cultural de Irán hacia adelante, ¿no? Entendiendo que son los propios momentos históricos que requieren de las naciones y de los pueblos una actualización para superar las contradicciones históricas. Entonces, en ese sentido, si habláramos de Irán como un potencial modelo, de, como hablaste, ¿no? Multilateral, con un proceso de superación a la hegemonía americana y pensarse también tal vez como un tipo de proceso post-capitalista. ¿Qué tipo de visión tiene Irán como modelo de país? Nosotros siempre gritamos por la paz y amistad. Y como saben muy bien, la primera carta de las Naciones Unidas fue escrita por parte de Ciro Grande, que fue pues el imperio persa. A pesar de todas las acusaciones que ponen a nosotros no buscamos una guerra. Y si nosotros tenemos algún tipo de armamento, es para defendernos. Nuestro deseo y sueño es esto, que todo el mundo pueda vivir juntos sin ningún problema. Desde nuestro punto de vista, ningún país es mejor que el otro. Como quiere nuestra nación y las otras naciones del mundo, tenemos que vivir. En nuestra población, en nuestra nación, judíos, zoroastros, musulmanes, cristianos, lleva viviendo juntos durante muchos años. En Palestina también, antes de la conquista que hizo Israel, los judíos estaban viviendo muy bien con los palestinos. Yo creo que todo el mundo nos tenemos que apoyar para enfrentarnos a los países que son racistas, para que ellos no agarren más fuerza. Es Israel, que incluso ni siquiera es un país, sino que es un régimen sionista conquistador y es nuestro enemigo, ni siquiera lo conocemos. Pero otros países del mundo queremos tener amistad, hasta con Estados Unidos, pero una relación mutua y igualitaria. No hacemos agresión a ningún país y no permitimos que nos hagan agresión. Muy bien, muy claro. Me gustaría preguntarles sobre la inminente contradicción de creer en un mundo o aspirar a un mundo de tolerancia mutua, pero al mismo tiempo, por ejemplo, recordando el golpe de Estado del 53, fue el proceso, la nacionalización del petróleo, lo que produjo la agresión de Estados Unidos. Estados Unidos no tolera que un país tenga soberanía y principalmente ese hecho, el de la nacionalización del petróleo, que busca como fin que la mayoría de la población goce de los beneficios de los recursos naturales o de la producción de valor de un país y cómo esto de alguna manera está vinculada al propio modelo del capital, porque es la acumulación del capital descomunal en pocas manos que produce asimetrías de poder y estas asimetrías de poder puedan llevar o acelerar los conflictos internacionales, principalmente en las últimas décadas y en este momento histórico. Estamos totalmente de acuerdo con lo que dice. Ellos siempre piden energía y petróleo. Se fueron a Irak porque tenían nafta, petróleo. Se fueron a Libia por ello mismo. Venezuela también. Irán también, pues porque hay mucho nafta. Ningún país del mundo que no tiene petróleo no es preocupación de Estados Unidos para que lleve su democracia ahí. Dicen de broma que Estados Unidos es un país con mucha suerte, porque siempre que va a buscar democracia encuentra petróleo. Los otros gobiernos de Estados Unidos tenían el mismo objetivo, pero pues lo ocultaba. Pero el día de hoy, Donald Trump lo dice bien claro. De manera directa lo manifiesta, yo quiero tu petróleo. Y lo peor de eso dice que yo tengo que elegir a su líder supremo. Claro. Sí, claro, es una soberbia terrible. Entonces es interesante pensar que obviamente esto es una guerra que a final de cuentas defiende la dignidad y la soberanía del pueblo iraní. Y en este proceso de soberanía me gustaría preguntar sobre el modelo económico para el futuro. O sea, ¿se regresará a las intenciones sobre la nacionalización de la tecnología, de los recursos, en nombre del bienestar de la gente? O sea, ¿este es un camino que está en el espíritu del desarrollo de Irán? Desde hace 700 años, un poeta iraní llamado Sadi había dado un mandato que nosotros conforme a ello todavía estamos actuando. Que tienen que ir a desarrollarse y a agarrar fuerza porque el que sea débil en el mundo va a perder. Si nosotros estamos viendo hoy en día que Estados Unidos hace marchas atrás, es por los misiles que Irán tiene. Y es también porque nuestra nación está detrás del gobierno. Y nosotros nos vamos a seguir desarrollando en diferentes sectores. Pero nunca vamos a buscar un arma nuclear. Muy bien. Embajador, te agradezco muchísimo por la entrevista. Muchísimas gracias. Fue un placer, les agradezco bastante. A todos los que nos acompañaron, esperamos les haya gustado. Pueden usar aquí abajo los comentarios para dar su punto de vista, hacer preguntas de seguimiento y digan con quién más les gustaría ver una entrevista. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.